Oiga, no me muerda. Oiga, ¿qué te pasa, Popsi? No, señor. Oiga, no. Hola. Hola, sí, hola. Gato fastidioso. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Démosle 2 minuticos a ver si de pronto hay otros compañeros que se conectan y ya damos inicio a la sesión de hoy. Zeus, venga.
Profe, Hola Daniel, ¿cómo está? bien, profe, sí, señor. Profe, lo que pasa es que quería presentar la excusa del trabajo que nos puso en Canva. Pues en la clase de antier pues no se terminó de hacer por motivos de mi internet y pues ahorita no lo he podido hacer por motivos de tiempo. En el trabajo estamos muy ocupados y estamos saliendo tarde. Entonces, pues no sé si hay posibilidades de presentarlo por ahí mañana. Listo, me lo envías mañana, por favor. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, yo creo que ya demos inicio, son las 8:15. Eh, bueno, y ya vamos a dar continuidad al tema. Quiero saber si, pues, de pronto hay un par de compañeros que desean de pronto participar con su presentación, de pronto que se animen, eh, o sencillamente no, quieren quedarse en el anonimato. Como que se quieren quedar en el anonimato. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio al siguiente tema. Hoy creo que en parte nuevamente vamos a hacer una sesión de pronto magistral, de pronto pues una serie de preguntas que surgirán en el desarrollo del tema. Espero que no se aburran, buscaré la forma de hacerlos participar, pero pues digamos que estos dos temas de este ciclo realmente son muy teóricos, muy de información, entonces pues ya buscaremos la forma, aunque logramos hacer algo práctico, el de tecnologías de la información. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, me confirman por favor que la vean. Muchas gracias Dulfay, ya le di grabar. Bueno, entonces eh, este tema como tal lo llamamos tecnologías de la información y producción de documentos, enfocado hacia la parte administrativa. Permítame, yo reviso aquí cuáles son los temas que siguen. ¿Tienen claro qué temas siguen en el pensum? No, señor. Profe, por favor, recordarle grabar la clase. Ya la estoy grabando, muchas gracias por recordarme. Bueno, entonces estamos en el corte 4. En este corte estamos viendo tecnologías de la información y producción de documentos. Eh, hoy finalizamos con este tema. Vamos a charlar sobre producción de documentos y luego seguiría comunicación oral escrita, redacción y lectoescritura. Entonces pues vamos a ver cómo hacemos un poco más activos estos temas que realmente son muy catedráticos. Este módulo, este ciclo, este corte lo finalizamos el 8 de mayo y ya daríamos pues al paso al siguiente corte, que es archivo y gestión documental y costos y presupuestos, y finalizaríamos con nómina y recursos humanos. Entonces, bueno, démosle continuidad al tema. Vamos a pasar una serie de diapositivas concluyendo el tema de las TICs, pero pues antes de yo hacer la conclusión, sí quiero de pronto escuchar un par de aportes que me den una conclusión
respecto a todo lo que adquirimos de conocimiento en estas sesiones sobre las tecnologías de la información y la comunicación, cómo concluyen. Pues ya sabemos que trae ventajas y pues también en parte desventajas, y cómo podemos o cómo nos hemos fortalecido a nivel administrativo, que es nuestro enfoque con la introducción de las tecnologías de la información. Entonces, no sé quién quiera participar. Sistema, correo de voz. Profesor, buenas noches, Sandra Caicedo. Hola, Sandra. Pues para mí muy bueno el tema. El miércoles desafortunadamente el primer día de clase se me inundó la casa, entonces se me fue el internet y todo y quedé en ceros. Pero escuché la clase y de lo que vimos también la vez pasada me pareció súper importante porque aprende uno a conocer esos medios que hay, todo lo que puede uno manejar, por ejemplo, lo de la visual, lo que es visual, lo que es de movimiento, toda la parte de medios de informática, que es muy esencial para guardar información. Y lo bueno es que ya no se tiene que guardar todas esas acetas o todo lo que es en solo papel, sino también se puede hacer ya en forma de programas, ¿sí? Y se almacenan en esos medios. También me pareció súper importante lo de lo microelectrónica, los medios de microelectrónica, eso sí no lo sabía de esa parte tampoco, y esa ciencia donde se componen por circuitos, donde de qué están hechos los equipos, ¿no? Es increíble esa parte para mí, las cosas pequeñas que se utilizan y todo lo que se puede hacer con eso, ¿no? Entonces, de que los componentes, de que están diseñados, las normas están disponibles en un equipo equivalente de microelectrónicos. Eh, para mí también muy importante lo de la multimedia compuesta por diversos medios, se encuentran en textos, fotografía. Uy, esa parte se utiliza hoy en día demasiado, y yo creo que esas páginas que da el profesor de lo de Prezi y Canva, esa de Prezi es un poco muy complicada, a mí se me ha hecho muy complicada. La de Canva es un poco más fácil, pero pues uno se da cuenta todo lo que abarca esta este tema, ¿no? Se ve poquito, pero se abarca muchísimo, tiene mucha importancia de cómo aprender a manejar los textos, las imágenes, los videos, y lo de las telecomunicaciones también, como el radio, la televisión y el teléfono, ¿no? Pues uno aparentemente lo ve fácil, pero siempre tiene procesos, ¿no? Y muy importante, o sea, lo poco que puedo como eh, referir al tema. Muchas gracias, profesor. Sandra, a ti muchas gracias por tus aportes. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Profe, pues yo lo veo pues al área como de administración, pues este tema de las TIC es cómo podemos proyectar nuestra empresa hacia pues los mercados diversos que hay en este momento. Y creo que pues realmente empezamos a ver todo lo de las TIC cuando empezó pandemia, porque fue cuando empezaron, pues todos empezamos a explorar más cosas y a ver más cosas de las TIC, de todo lo que abarca, pero pues no lo conocíamos como con ese nombre, sino pues como con redes y otros nombres. Eso es lo que yo pienso, profe. Muchísimas gracias, Dulfay. Yo creo que las TIC siempre se han utilizado, porque digamos que cuando había la comparación de lo antiguo, pues a lo nuevo, ¿no? Siempre se utilizaron las multimedias, o sea, todo se utilizó pero en diferentes modalidades, pero siempre se ha aplicado. Bueno, sí, Viviana, digámoslo así,
pone sobre la mesa un tema de debate muy interesante y es, sí, efectivamente, las tecnologías de la información no son de hoy en día. Y apalanco un poco el comentario de Viviana junto con el de Dulfai, y es, la pandemia nos obligó a hacer cosas distintas y apalancarnos de la tecnología. Sin embargo, realmente las tecnologías de la información vienen hace muchos años. O sea, hablábamos en el resumen desde las décadas de los 70s, 80s, 90s, eh, introducción de los celulares, los computadores, la tecnología robótica, o sea, ya ni siquiera, o sea, estamos en un momento de introducción tecnológica y hablemoslo a todos los niveles. O sea, hasta ya hay aspiradoras automáticas que solo es por prenderla y dejarla rodar. Y a nivel empresarial, gracias a la pandemia que nos obligó a salir de esa zona de confort que estábamos acostumbrados y que era trabajo en oficina, desplazamiento, sí, básicamente estar siempre, o sea, si no estábamos dentro de la empresa, las organizaciones no sentían que sus empleados trabajaran y uno no sentía que estuviese trabajando. Desde una visual del confort, de, bueno, de muchas cosas, pero la pandemia nos llevó a migrar eso. Hoy en día muchos call center, muchos contact center, muchas áreas de servicio a distancia migraron al home office, al teletrabajo, y empieza a coger fuerza y pues gracias a la pandemia realmente es que nosotros entramos en la onda laboral de las tecnologías de la información. Anteriormente teníamos, no sé, era como un mito sobre el manejo de eso, aun cuando siempre hemos tenido las tecnologías, siempre hemos tenido las herramientas, siempre hemos tenido los equipos para hacerlo, pero entonces sí es muy acertado esa posición que siempre estaban, solo que no lo hacíamos y que la pandemia claramente nos llevó a hacerlo. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Profe, quería saber, digamos, para eso tienen programas o, digamos, así como nos dice el nombre de Canva y Prezi, digamos, en el tema de las empresas cuando envían todo virtual, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo, la nube, o aparte de eso hay un programa como tal que tenga un nombre No, hay que uno lo pueda muchísimos, utilizar. hay muchísimos, o sea, todo es controlado por tecnología digital basado en IPs, ¿sí? Hay distintos medios, hay distintas formas, hablemos de los call centers. Los call centers te ponen a ti un computador en tu casa, te garantizan internet, y tú tienes un aplicativo que es de la empresa a la que trabajas, y esta aplicación mediante conexión, mediante transmisión de datos, está diciéndole a la empresa, Diana se conectó a las 8 de la mañana y se desconectó a la 1 de la tarde y se volvió a conectar a las 2 y se volvió a desconectar a las 5. Y te hacen un seguimiento de conexión. Y todo esto es por transferencia de datos. Básicamente es por transferencia de datos, aun cuando hay aplicaciones puntuales que te controlan. Entonces, un caso puntual muy fuerte es el tema de los call centers. Es el mismo aplicativo te redirecciona las llamadas, el aplicativo te va diciendo si ya vas a acabar o no vas a acabar, o eso en cuanto a un call center que es recepción de llamadas, o en caso de un contact center, que el contact center es el contrario del call. En el call son personas que están detrás de un teléfono esperando la llamada. Y el contact son las personas que están en un equipo contactando personas. Y entonces, dependiendo del servicio, el aplicativo te va arrojando servicios. Si colgaste una llamada, automáticamente te genera otra de contacto, te miden los tiempos de conexión y es un seguimiento realmente muy minucioso de conectividad.
Ya dependerá pues mucho de los cargos, de las posiciones, de las responsabilidades, pero siempre hay un control y el control es por el internet. No hay otras, no hay otra, pueden haber muchas aplicaciones, pero el control es mediante el internet. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? No, están cansados, tienen síndrome de viernes. Ya el cuerpo lo sabe. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, pues vamos a retomar aquí con nuestra presentación. Entonces, arrancamos con los TICs. Pues primero, ¿qué son las tecnologías de la información? Ya lo dijimos, son el conjunto de herramientas relacionadas con transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Es un aliado totalmente enfocado hacia el emprendimiento, tanto en los nuevos conceptos como en el tradicional. Las características principales de las TICs son pues, las tecnologías de información y comunicación, y tienen como características, primero, son de carácter innovador y creativo, pues básicamente dan acceso o creación o surgimiento a nuevas formas de comunicación, transmisión de información, entre otros. Tienen una mayor influencia y benefician en mayor proporción al área educativa, y ustedes yo creo que son beneficiados de todo esto, aunque la educación, volvemos al mismo ejemplo que estábamos haciendo ahorita, la educación virtual, distancia o como lo quisieran llamar, existe hace muchos años, tomó muchísima fuerza por los temas de pandemia, o sea, al punto que los colegios tuvieron que rediseñar sus pensum académicos y migrar a la virtualidad o a la alternancia, bueno, a todas estas situaciones distintas apalancados en las tecnologías de información. Son considerados temas de debate público y político, pues la utilización implica un futuro prometedor y es la migración hacia las tecnologías de la información. Del año 2020, entre el año 2020 y el año 2021, hablando desde la rama administrativa, han existido dos cambios principales respecto a control administrativo que han ido muy de la mano con las tecnologías de la información, y básicamente son: uno, la facturación electrónica, y dos, la nómina electrónica. Tanto la nómina como la facturación electrónica básicamente es la transmisión de información en tiempo real a entes de control fiscal. Eso es básicamente. Y ahí es donde empieza a hablar del debate político y público, y es el control, la exigencia. Revisaremos si en algún momento podemos charlar sobre el tema de la facturación electrónica, que sería importante entenderlo, más allá de pronto de irnos al detalle, pero sí de entenderlo, y la nómina electrónica, que claramente lo veremos. Hay una relación frecuente entre el uso del internet y la información, es la interacción más fuerte, y hay una afectación amplia en los ámbitos de la ciencia humana con la sociología, y es que se cambia la concepción de la relación persona a persona. Dejamos de tener la relación persona a persona a tener la relación persona máquina. Y hay una afectación grande en muchos procesos. Pues yo creo que Colombia es uno de los países que mayor nivel ¿qué les dijera yo? De interacción humana, de relacionamiento ha generado dentro de distintos y diversos estudios, y eso, pues, hablando pandemia y hablando tecnologías de la información, nos generó un corte absurdo y fuerte. Y por último, pues en América Latina se destaca la utilización en las universidades de instituciones de países como Argentina, México, y en Europa, España y Francia, con el intercambio institucional y el estudio a distancia.
No vamos a hablar, pues solo nombremos las características, es algo inmaterial, es algo interactivo, genera un tema de interconexión, instantaneidad, es decir, tiempo real, y eleva los parámetros de calidad de imagen y sonido respecto al manejo de la información. El proceso y transmisión de información genera un amplio, una amplia necesidad de mejorar la calidad en la imagen y su principal pues, objetivo, digo yo, es la digitalización de información de distintos tipos, sonidos, textos, imágenes y animaciones. Y aquí ya empieza a darle el paso este tema de la digitalización a nuestro siguiente tema y es la producción de documentos. Y la producción de documentos, si lo empezamos a hablar a nivel administrativo, pues es un tema bastante amplio, es un tema bastante complejo, es un tema bastante arduo, pero aquí me gustaría preguntarles a ustedes, no sé, si, qué se les ocurre o qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de producción de documentos. Profe, no sé, pues en la realización de cédulas, tarjetas de identidad, no sé, algo así. Ok, ¿qué más? Es como el archivo de todos los documentos, ¿no? Es cuando creamos en como en un drive, hacemos los documentos y los compartimos en línea, Ok, no ¿qué sé. más? No, todo lo que están diciendo es válido. Qué más puede ser eso de producción de documentos? Es el cumplimiento, digamos, de las leyes, de todo lo que da una empresa o lo que uno tiene que regirse. Sí, también hace parte. ¿Qué más? ¿Alguno de ustedes trabaja en áreas administrativas dentro de las organizaciones? ¿Dónde, dónde están? ¿O trabajan más en el área de producción? Eh, Pues digamos, pues para mí creería que pues viene todo, ¿no? La producción es todo el recuento de todo lo que usted realiza, empezando, no sé, compras, facturas, quejas, mejoramientos, ok. porque es, sí, yo creería que eso como la evolución. Sí, ¿qué más? Como dicen los fotógrafos, dame más, dame más. De pronto sería como también como organización pues de estos mismos archivos, como clasificarlos. No tanto, eso va más hacia la gestión documental. Aquí hablamos es de producción documental. Es como todo el documento soporte sobre algo. ¿Cómo qué documentos, Viviana? Pues yo creería que es de una carta, no sé, una cédula. Normalmente La pues uno ficha siempre de usa trabajo, como ¿no? Una carta, una ficha de trabajo, ¿qué más? Una hoja de materia, ¿Una hoja de qué? una hoja de materiales, Sí. una hoja de ruta, Ok, ¿qué más? Dame más, dame más. una hoja de instrucciones, unos planos de trabajo. Ok, ¿qué más? Pues algunas empresas manejan cotizaciones y eso se puede manejar en un archivo por empresa o así como vaya manejando la empresa las cotizaciones. Bueno, ¿qué es un documento? Es donde deja uno plasmado por escrito, eh, no sé, como que le digo yo. Como información. una comunicación, es como una comunicación informativa, pues para, digamos, para la empresa, para los proveedores, para clientes, bueno, no sé.
contratación. como Es que un tiene tantas soporte. cosas que se pueden escribir. Es como un soporte o una credibilidad de una cosa. Ok. Bueno, entonces un documento es un escrito en papel u otro tipo de soporte, como lo dice Stephanie, eh, con el cual nosotros probamos o acreditamos algo, ¿cierto? Si yo compro, no sé, compré algo, ¿cuál es el documento que soporta que eso es mío? La La factura. factura. La factura. La La factura. factura. Listo, por ahí hace un ratico nombraron otro, vamos a ver si lo escucharon. Si yo voy y estoy interesado en comprar algo, ¿cierto? Pero pues antes de yo comprarlo yo tengo que mirar, tengo que tantear, Cotizar. tengo que Cotización. cotizar. ¿No es el panfleto? Digamos, el panfleto que dan, digamos, de promociones o algo así. No, en este caso hablábamos de la cotización, porque a la final, si yo, normalmente las cotizaciones tienen una vigencia, ¿sí? Abajito en alguna parte de la cotización dice una vigencia de 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo 30 días para decidirme y 30 días para ir y comprar ese producto bajo los precios que en su momento me cotizaron. Depende pues obviamente de muchas condiciones, ¿no? Porque hay veces que la cotización dice que no garantizan precio, pero en teoría una cotización es para eso y es un documento soporte. ¿Qué otros Aunque la tipos? cotización es buena porque nos da, digamos, una hora, una fecha de inicio y una fecha de finalización de, digamos, de una promoción o algo así. Así es. Adicional también nos da, digamos, que si nos tenemos garantía o no tenemos garantía, con qué método de pago están aptos, digamos, si en caso de promoción o no sea promoción, también, digamos, nos da descuentos si es con tarjeta no sé qué. Listo, perfecto. A ver, ¿qué otro documento se les ocurre a nivel administrativo? Pues es que están las cuentas de cobro, las cotizaciones, las facturas, Los balances. los contratos. Las circulares, Las actas. Los pases salvos. Y aquí podríamos quedarnos enlistando cualquier cantidad de documentos, ¿verdad? Declaraciones de renta. No, no hable de eso que ya casi toca. La declaración de renta es como más contable, ¿no? Digamos que Pero, por ejemplo, en mi trabajo sí se expide pues hacia los padres de familia. sí, o sea, si bien, digamos que creo que fuiste Viviana quien dijo que es un documento contable, si no estoy mal. Sí. Efectivamente, y de hecho no solo este, sino muchos documentos de los que aquí mencionamos son documentos de soporte contable. La factura hace parte de un documento contable, que es un registro. La cotización, si bien no es un documento de registro contable, sí puede llegar a ser parte del proceso contable. No sé, las remisiones, los recibos, muchos de los documentos que hablamos y ya pues no para no irnos un poco hacia la contaduría, pero sí nos interesa porque a la final la contabilidad está dentro de la ciencia de la administración, que es lo que estamos estudiando y aprendiendo en este caso, abarca todos los registros que soportan la contabilidad. La contabilidad se mueve solo bajo soportes y bajo documentos contables de muchos tipos. Pero si bien hace parte de un documento contable, es un documento también administrativo. Bueno, entonces vamos a ver un poco una definición sobre qué es un documento administrativo. Y dice, primero pues la actividad administrativa se distingue y se diferencia en parte de otras ciencias es por su carácter documental. ¿Eso qué quiere decir? En su carácter documental
dentro de la ciencia de la administración, buscamos que se refleje, buscamos que se justifique, buscamos soportar cualquier tipo de información mediante algún tipo de documento. Estos tipos de documento, de una u otra manera, nos constituyen o nos soportan un testimonio de una actividad. Y entrábamos a hablar. ¿Cuál es el testimonio del cual habla una factura? De una compra. Que adquirimos un producto. Listo. Entonces, el testimonio de la factura es que compré algo, de que algo es mío. Y ahora, ¿la cotización da testimonio de qué? De que voy a tomar. De que se averiguó el valor, Del producto que se va a garantías y demás de un producto. De que tengo una intención de compra. ¿Sí? No sé qué otro documento, un memorando. ¿De qué da testimonio un memorando? O un acta, por ahí que mencionaron actas. Acta, pues sobre lo que se habla en una reunión y se plasma pues en el papel, hacer un seguimiento posteriormente. Listo, o sea, que algo se habló y que quedó una historia, una constancia de que eso ocurrió, ¿cierto? Hay un documento que ninguno nombró y que muchas entidades no los tienen y es el archivo muerto, ¿verdad? Ese documento es muy importante, pero muy olvidado. Bueno, el archivo muerto o archivo inactivo, muchas gracias Fabián, es un tema que veremos en gestión documental. No es optativo. Si bien no se oye mucho, es obligatorio tenerlo. Los documentos, dependiendo la naturaleza del documento, tienen un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida... Dime. Creo que cuando uno guarda sus archivos en donde los va a guardar, uno tiene que durar, ¿qué? 5 o 20 años. Sí, depende de la naturaleza del documento, deben tener un tiempo de preservarse. Los documentos a nivel administrativo, vuelvo y digo, dependiendo del documento, pueden ser de 3 a 5 años. Si hablamos de documentos de temas de nómina, seguridad y salud en el trabajo, debería ser como mínimo de 20 años. Y entran a hablar ya, pues ya, vuelvo y me adelanto un tricito a un par de cortes más adelante, pero para esto hay una tabla de retención documental. Y la tabla de retención documental es la que me dice por cuánto tiempo tengo que yo guardar un archivo, sea un documento, sea en un archivo activo o sea en un archivo inactivo o lo que llamamos archivo muerto. Pero sí está muy olvidado este proceso, efectivamente está muy olvidado en este proceso y quizás por la connotación de su naturaleza y es, pues, si hay algo que está en archivo muerto, pues es algo que ya no necesito consultar. Pero no crean, esos archivos inactivos son cuando uno los necesita, lo pueden sacar de apuros o lo pueden meter en apuros. Profe, después de que pase el tiempo adecuado o el tiempo previsto, mejor dicho, de 3 a 5 años, ¿esos documentos basura? En teoría se les debería dar disposición final, es decir, se pueden eliminar. Hay un proceso de definición de esto y son actas de eliminación. Sin embargo, ahorita con las tecnologías de la información, un archivo inactivo puede ser un archivo inactivo vitalicio, porque estamos digitalizando la información y siempre la vamos a tener de forma digital. Solo eliminaremos en caso de que nos quedamos sin espacio en los servidores y necesitamos abrirlo y ahí podríamos eliminar, pero igual se da a disposición. Ahorita las tecnologías de la información han facilitado mucho la vida. Antiguamente o anteriormente las empresas tenían que destinar una bodega donde archivar los documentos
de archivo muerto, contables, financieros, de tesorería, y uno de los archivos más grandes que generan las compañías es el archivo de gestión humana. Las hojas de vida, como les decía, y la hoja de vida y todo lo que esto comprende, todo lo que esto trae consigo, deben archivarse durante 20 años. Entonces imagínense ustedes cuántas personas pueden llegar a pasar por una empresa en 20 años y yo tener que guardar esas hojas de vida por 20 años. O sea, la cantidad de espacio que puedo llegar a requerir es grandísimo. Entonces, las tecnologías de la información sí nos facilitaron la vida en el sentido de que podemos tener ese archivo digitalizado y ya no necesito de hacer una eliminación física o destinar un espacio físico. ¿Y por qué, digámoslo así, si está esa facilidad, porque muchas empresas aún piden como la hoja de vida física? ¿No debería ser mejor como un estilo PDF que le pueda hacer ese almacenamiento durante los 20 años en cuanto a talento humano? Digamos que estamos en ese proceso de esa migración y de salir de esa zona de confort del papeleo. Hoy en día ya hay muchas organizaciones grandes que ya todo lo hacen de forma virtual. Te envían a ti, de hecho lo hacen mediante aplicativos digitales. Muchas empresas lo hacen mediante el Google Forms, que es una forma de llenar formularios en el que tú llenas la hoja de vida, cargas unos documentos, llenas unas pruebas y todo automáticamente lo va administrando y lo va archivando en una carpeta que se llama Fabián Pinzón. Lo que ocurre con esto es que esto requiere una inversión y es una inversión, digámoslo que a largo plazo, mediano plazo, porque administrar, pues, adquirir un servidor que tenga un espacio suficiente para almacenar la información o digitalizarla, digamos que ahorita es más más que digitalizar es almacenar, pero entonces hay muchas empresas que prefieren no hacer esa inversión, y entrar a asumir el riesgo del archivo físico. Pero sí debemos, yo creo que desde la posición de ustedes como futuros administradores es llevar la tendencia hacia la digitalización y no lo hablemos solo hacia la reducción y mejoramiento de los procesos administrativos. Veámoslo, salgámonos un poco del nivel administrativo de lo que estamos estudiando y es el nivel de la sostenibilidad. O sea, cómo podemos estar impactando positivamente el medio ambiente con la disminución de un archivo físico? ¿Cuántas hojas podemos dejar de generar impresión? ¿Cuántas carpetas? ¿Cuántos documentos? Pues, muchísimas cosas que aquí podríamos entrar a hablar de medio ambiente, pero pues sí, los impactos son muy importantes y a la final el costo no es tanto. Ok, gracias, profe. Listo, Fabián. Bueno, entonces decíamos que los documentos nos dan un testimonio, ¿sí? Y es un testimonio de ciertas actividades y a la final los documentos administrativos es un soporte, es una veracidad que materializan algún acto administrativo. Los documentos administrativos son muy manejados, muy fuertes, es muy fuerte el manejo de los documentos administrativos a nivel de la administración pública. Ustedes en una empresa pública, todos los documentos tienen que tener un mandato, es decir, tienen que tener una asignación de un código, tienen que tener un consecutivo, tienen que estar elaborados, revisados y aprobados, tienen una serie ¿cómo decirlo? O sea, de transición distinto a la que se maneja en una empresa de carácter privado. Las empresas del sector público lo manejan de una forma muy fuerte. Luego viene, después de que determinamos y sabemos que hay una serie pues que sabemos ya que es un documento administrativo, los documentos tienen dos funciones principales. ¿Y cuáles creen que son esas funciones principales? Ya las hemos dicho. ¿Informar? Ok.
informar, listo. Esa es una. Muy bien. ¿Cuál sería la otra? Informar y que Perdón, y dar Fabián. soporte. Listo. Sí, sería como informar y dar soporte. Listo. Muy bien. Que quede un soporte Muy fácil entonces esa pregunta. Las dos funciones principales o primordiales que cumplen los documentos administrativos, primero son una función de constancia, efectivamente es de soporte, de testimonio, como lo veíamos anteriormente. El documento asegura la pervivencia o la supervivencia de cierta actuación administrativa, pues esto se constituye como un soporte material. Y me voy a devolver, creo que a uno de los primeros temas que tratamos con ustedes, y era, creo que fue la legislación laboral, ¿verdad? Y hablábamos de los derechos ciertos e indiscutibles y de la primacía de la realidad sobre los hechos, si no estoy mal. Corríjanme si estoy soñando. Yo creo que sí estoy soñando. Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Hablamos que una de las principales funciones de los documentos administrativos, como le decía Fabián, es que sirven de soporte o de constancia. Los documentos aseguran la supervivencia en actuaciones administrativas y se constituyen como un soporte material. Y les decía que me devolvió un poco a uno de los primeros temas que tratamos de legislación laboral, y era la primacía de la realidad sobre los hechos, ¿sí? Y adicionalmente hablábamos sobre los derechos ciertos e indiscutibles y un par de términos, pero enfoquémonos en la primacía de la realidad sobre los hechos. Los documentos administrativos toman un papel muy importante en una actuación, y es que cuando yo tengo un documento ya tengo una realidad y tengo una prueba, y ahí es donde prima la realidad. La realidad sobre lo que pudo haber pasado, que en su momento lo veíamos, y les decía que era así. Yo no sabía si estaba soñando, si esa parte la vi con ustedes o no alcancé a ver con ustedes legislación laboral, creo que sí. Sí, sí, señor, eso lo vimos. Ok, entonces los documentos se vuelven como una posibilidad de demostrar existencia de algo. Y era lo que les decía, ¿cómo demuestro yo que un computador es mío? Mediante una factura, ¿cierto? Y empieza a volverse el documento como un soporte de una realidad. Ahora, el documento lo que nos hace a nosotros es cerrar posibilidades o aclarar errores o cerrar vicios o vacíos. Y también pues nos permite como ciudadanos el derecho a acceder a los mismos. Y entonces entramos a hablar ya como ciudadanos, no como responsables de un área administrativa, sino como ciudadanos. Yo creo que ustedes conocen o han escuchado hablar sobre el derecho de petición, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. El derecho de petición está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Y mediante el Código Administrativo establece que las empresas tienen tiempo de responder un derecho de petición si es para aclarar informaciones o situaciones, 15 días hábiles. Pero si es para la entrega de documentos, tenemos 10 días hábiles. Es decir, que si ustedes están tienen algún inconveniente o alguna situación en la que requieran que alguna entidad les emita a ustedes o les dé copia de algún documento, fácilmente la mejor manera es valernos del derecho de petición. Y el derecho de petición aclara que ellos tendrán 10 días hábiles para darme respuesta
de la copia de esos documentos. Si fuese información, podría tomar hasta 15 días. Pregunta curiosa, profe, Señor. ahí en ese punto. Si, digamos, uno pone un derecho de petición a una empresa por temas de liquidación, digamos que se haya demorado un tiempo, no sé, un mes, un ejemplo, ¿verdad? Que se haya demorado dicha empresa en dar la liquidación, o bueno, que haya pasado un mes y no haya dado la liquidación y uno pone un derecho de petición, ¿eso toma 15 días o 10 días para dar la respuesta? Eh, Depende cómo se plantee el derecho, ¿sí? Si voy a pedir copia de la liquidación, se deberían demorar 10 días. Si yo les voy a pedir aclaración de por qué no me han pagado la liquidación, pueden tomarse los 15 días. Sin embargo, en ese caso, y si ya vamos a hablar sobre derecho laboral, pues sencillamente yo no me voy a derecho de petición, yo ya me voy a una querella administrativa por incumplimiento de obligaciones laborales. Ok, perfecto. Gracias. Vale, listo. Profe, ¿y uno hace un derecho de petición a través de qué pues oficina o alcaldía? A todo mundo, no, el derecho de petición es un documento, es un medio mediante cualquier persona natural o jurídica puede hacer una solicitud formal a cualquier entidad pública o privada. No tiene que haber intermediación. Sencillamente yo requiero mediante un derecho de petición a alguien o a alguna empresa y deben hacerlo valer. Y ahí, como les digo, es el... Sí, pero eso yo lo hago, o sea, yo hago un derecho de petición y lo envío, o tiene que ir a través de alguna empresa o alguna entidad pública. Tú lo puedes hacer de forma directa, Gracias. ¿vale? Bueno, entonces hablábamos de la primera función y es la función de soporte o función de constancia. Y hablamos de la segunda función y es una función de comunicación o función de información. Aquí, pues los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de cualquier tipo de acto administrativo. Y las comunicaciones de los documentos puede ser tanto interna como entre las mismas unidades de la organización como externa y puede ir también de la administración hacia los ciudadanos o hacia otras organizaciones. Aquí yo mediante un documento sencillamente comunico algo, comunico alguna información, comunico algo que deseo dejar registrado, soportado o constancia de lo mismo. Ahora podemos apreciar, vamos a hablar sobre una serie de características principales de los documentos. Y en los documentos podemos llegar a apreciar una serie de características, valga nuevamente la palabra, que determinan que el documento puede ser calificado como administrativo. Cuando hablamos de administrativo, pues hacemos mucho la referencia y como les decía hace un ratico, esta palabra de documento administrativo se toma muchísima más fuerza a nivel de las organizaciones públicas. Sin embargo, esto no se desconoce ni pierde validez en las organizaciones privadas, solo que en las entidades públicas es muchísimo más serio el manejo del manejo de documentos. Entonces, la principal característica que vamos a ver es que todo documento emitido por una organización debe producir un efecto. Y no cabe, pues aquí dice, no cabe calificar de documento administrativo a aquellos documentos que no están destinados a la producción de efecto alguno como son resúmenes de extractos, documentos administrativos siempre producen efectos frente a terceros o en la propia organización administrativa. Y era un ejemplo, el que hablábamos ahorita, el derecho de petición. O sea, yo con un derecho de petición, ¿qué estoy buscando? Básicamente, ¿qué busco yo con establecer o con formularle un derecho de petición a una entidad? Unas respuestas claras, ¿no? Una respuesta clara frente a algo. Respuesta.
¿Una solución? una solución también. Entonces, yo tengo un documento que me está llevando a buscar una, un efecto, que ocurra algo. Todos los documentos deben ser emitidos por un órgano administrativo. El emisor del documento administrativo es aquel que lo produce y es siempre uno de los órganos que integran la organización de una administración pública. Y aquí empezamos a ver mucho el tema de organización pública. Tenemos que, hay unas características para que de una u otra forma el, la emisión de un documento sea válida. Y la emisión digamos, de validez de un documento es cuando su emisión cumple con una serie de requisitos formales. Los requisitos formales y sustantivos exigidos por normas que regulan una actividad administrativa. Entonces aquí voy a hacer una pequeña pausa, permítame en un segundito. Voy a buscar el link de un video donde hablamos sobre el siguiente tema que vamos a dar, como para que no nos durmamos, porque no quiero que se duerman hoy viernes porque el cuerpo lo sabe. Entonces permítame un minutico mientras busco el link. Mientras tanto, entonces les decía, las organizaciones públicas son aquellas que de una u otra manera toman más en cuenta o con más fortaleza el manejo de la documentación. ¿Alguno de ustedes ha tenido la posibilidad aquí de trabajar en alguna entidad pública? O que haya conocido a alguien, tenido un familiar que haya trabajado en una entidad pública. No, profe, pues la verdad sí como tal, pero en algún administrativo o algo así. No, en entidad pública, una alcaldía, una personería o eso. Sí, ¿Quién respondió que sí? Sí. Bueno, entonces, las entidades públicas le tienen un nombre a cada documento. Y esos documentos básicamente son resoluciones, decretos, actos administrativos y una serie de información que siempre va a tener un nombre. Entonces, en este caso, las entidades públicas adicionalmente a esto, a todo, le tienen códigos. Rocío, trabajas en el IMRD. Cuéntanos un poco, ¿tienes audio para que nos cuentes un poco parte de tu experiencia, Rocío? Muy buenas noches, sí, sí, señor. Cuéntanos un Sí, poco pues cómo yo lo manejas trabajo, allá. pues yo manejo todo el tema, yo soy la asistente de dirección general y yo manejo pues todo el tema de las resoluciones con consecutivos según el indicamiento que necesite cada área. Entonces manejamos todo el tema de las resoluciones, manejamos todo el tema de archivo y toda la documentación que necesita el director general para hacer los contratos. Allá, cuando tú hablas de contratos, me imagino, si de pronto puedo estar ya un poco desactualizado, pero cada contrato debe tener un consecutivo o un código. Sí, sí, claro, porque pues la contratación estatal y pues ahorita que se está manejando el SECOP, maneja una codificación. Incluso dependiendo, digamos, bueno, yo manejo el tema de profesores administrativos y el tema de servicios operativos, cada uno tiene un código. Entonces, para el tema de la contratación va con una codificación diferente, para el tema de que ya no se sube el tema de los contratos
SECOP 1, sino ya hay otra plataforma donde pide más información, tiene que ir todo relacionado con una codificación. Ok. Ahora, otra pregunta y corrígeme si aún se maneja. Quien elabora el documento debe relacionar en la parte inferior el elaborado por. No sé si todavía mantienen Sí, eso. sí, todas las cartas, solicitudes, resoluciones, contratos, siempre va la persona encargada, el elaborado por y el revisado por y el aprobado por. Entonces, pues casi siempre va el jurídico, va la persona que lo proyectó y el visto bueno que da el director con su firma. Bueno, listo. Muy claro, muchísimas gracias, Rocío. Y efectivamente aquí en la producción de documentos a nivel de empresas estatales es muy serio, o sea, realmente es muy, muy serio eh, el tema de cómo se maneja la información y todo tiene que tener un consecutivo, todo tiene que tener un verificable, absolutamente todo, o sea, debe haber siempre la Eso lo llaman posibilidad. como un doliente, profe, o sea, como el responsable, pues porque en el tema de la contratación estatal y el tema del servicio, de todo el tema público, hay unos entes que regulan y revisan todo el tema de las contrataciones, un ejemplo, entonces sí es con dolientes, como se dice, no es hacer el contrato por hacerlo, o de pronto una solicitud por hacerla, sino siempre hay un doliente, incluso en el tema de que ya uno lleva a radicar, no le reciben a uno el documento, sino va con el aprobado de el revisado y la firma de cada persona en cada documento para poder darle salida a ese documento. Entonces sí es súper estricto ese tema del doliente, como entre comillas lo llaman. Sí, en la administración privada lo llamamos el embálese. O sea, fue usted, entonces ponga la cara. Así Bueno, es, así ¿El es. qué? el Un embálese. poco complejo ese tema, sí, el embálese. El que lo hizo mal, porque es que el tema de la contratación, o sea, lo manejan muchos entes, por ejemplo, la Contraloría. Entonces, si usted fue el responsable de que salieron las resoluciones mal, entonces al que van a citar es al doliente, no a la empresa, como digamos, no al instituto, no al director, sino al que realizó la resolución, un ejemplo. Entonces, sí es verdad lo que dices, profe, que es el embálese. Sí, claramente, o Entonces, sí es sea, muy delicado. son No, pero términos, porque sí, ¿cómo, Diana? muy duro porque obviamente, digamos, la empresa a la que usted fue contratada, ella se lava las manos y pues ya la persona que contrató es el que asume toda la responsabilidad. Pues digamos que sí, o sea, sí y no. Voy a, tengo que ser abogado del diablo en mucha parte y es, de una u otra forma, sí, la empresa se lava las manos y recae la responsabilidad sobre la persona que lo elaboró. Pero ¿qué ocurre? Y es, pues si yo contrato a una persona para hacer esa labor y esa responsabilidad y le pago por cumplir eso, pues lo mínimo que espero es un trabajo de calidad, ¿sí? Entonces, efectivamente sí, es un tema de trazabilidad que se maneja en el sector público, es un tema de saber a dónde llegar, de saber quién es el responsable, de dónde nació la información por trazabilidad, saber, pues sí, de una u otra forma a quién caerle, eh, mientras que en las entidades privadas no siempre se maneja eso. Hay un par pues varias de entidades que manejan esta formalidad en la elaboración de documentos. Y es más que todo cuando son empresas que tienen algún tipo de certificación, algún tipo de reconocimiento de sellos de calidad y demás, que ya el sistema de gestión les exige esto. Bueno, muchachos, entonces les acabo de pegar el link ahí aquí en el panel de mensajes. Es un video, dura 2 minutos y alguito. Nos habla sobre los tipos de documentos. Va a hablar, aquí van a ver, si no estoy mal, son 10 tipos de documentos que nos refiere el video. Entonces vamos a verlos
y ahorita charlaremos y debatiremos sobre qué es cada uno de esos documentos, haremos un panel como siempre lo hacemos, hablaremos sobre los 10 tipos de documentos y pues en el debate entenderemos un poco más de cada uno de estos. Y si alguno de ustedes de pronto por su conocimiento dice, no, afuera de estos 10 hay otros, pues nos lo comparte y lo charlamos, ¿listo? Son las 9:15. Damos 10 minuticos para ver el video, como para que revisen los temas, los términos y charlamos y los debatimos. Profe, me perdí, si me salí, Te me entró decía, una Diana, llamada de no, nomás. no, Diana, justo hicimos quiz verbal y te llamé, entonces tienes 0. Qué malo. No, muy mal. Mentiras, mentiras. Acabo de pegar. Espérame que ahí acaba de ingresar. Ingresó Giovanni. Les acabo de pegar nuevamente. Hay un link en YouTube. Un video que dura 2 minutos y medio. Nos habla sobre los tipos de documentos. Entonces, revisémoslos. Miremos de qué nos hablan estos documentos. Y ahorita debatimos, retomamos en 10 minutos y debatimos sobre qué documentos nos están hablando ahí. Son documentos administrativos. Gracias, profe. Listo. Ya nos vemos en 10 minutos, muchachos.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Hola. Ya, profe. Hola, profe. Listo, profe. Listo. Pensé que me había quedado solo. Bueno, listo. Entonces, bueno, en este video, hablamos de 10 tipos de documentos. No sé quién quiere contarnos sobre el primero. O seleccionamos a la dedocracia. Tocó dedocráticamente. Pues está el recurso, la declaración. Ok, ¿qué entendiste por el recurso, Sandra? em, Dame un segundo. Profe, es un documento para solicitar a las autoridades competentes para modificar una resolución. Ok, es un documento mediante el cual hago una solicitud a una entidad, ¿cierto? Con el cual puedo solicitar una corrección de algo. Eh, no sé si ustedes han escuchado, se habla del recurso de reposición y también se habla del recurso de reposición en subsidio de apelación. No sé si hayan escuchado esos términos. No, la verdad no, profe. No sé. Bueno, Sí, en las entonces, empresas de telecomunicaciones se usa mucho. ok, listo. Entonces, a ver, ¿qué es el recurso? El recurso claramente, como nos lo decía, si no estoy mal fue Sandra, es un documento mediante el cual yo solicito eh, que revisen algo, hacer una reclamación mediante un escrito contra algún tipo de resolución determinada, sea bien ante una autoridad que lo dictó o bien ante alguna otra. Cuando yo hablo del recurso de reposición, solicito que revisen y corrijan. Cuando yo hago una solicitud de un recurso de reposición, le estoy diciendo a esa entidad, no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la persona que emitió la decisión. Ahí también va mucho hacia las empresas públicas y Rocío nos ayudará un poco con el tema. Entonces, Profe, perdón, señor, profe, o sea, es lo mismo cuando, digamos, me llegó el recibo de la luz por un precio que yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy y le hago a la empresa un recurso de apelación para que me manifiesten o me revisen de nuevo el contador. exacto. Entonces, muchas gracias por el ejemplo, Giovanni. Entonces, a Giovanni le llegó un cobro excesivo y le dice a la empresa, no, yo les pongo a ustedes un recurso de reposición. Le estoy diciendo a esa empresa, no estoy de acuerdo con la medida que me tomó la persona que vino a revisar el medidor, por ende solicito, y aquí son las palabras intrínsecas que vienen en el documento, solicito que el superior inmediato de esa persona revise lo que esa persona determinó. Ahí voy en la reposición. Yo puedo fácilmente elaborar un documento que diga recurso de reposición. Entonces le pedí a la organización que el superior de quien emitió X información lo revise.
Si la respuesta es positiva, es decir, a mi favor, ahí cierra la línea administrativa. Porque en teoría me respondieron a favor y pues a no ser que yo siga estando en desacuerdo. Cuando yo establezco un documento que dice recurso de reposición, el subsidio de apelación, le estoy diciendo a esa entidad, venga, no estoy de acuerdo con la primera decisión, les pido que el superior de quien tomó la decisión lo revise. Pero si ese superior que revisó la información de su subalterno está de acuerdo con el subalterno, le pido a la institución que el superior del otro superior lo revise. Y ahí es el subsidio de la apelación. En un mismo documento yo le puedo pedir a una entidad 2 instancias de verificación. Y esto es un recurso. No sé si es claro. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. ¿Quién más nos quiere contar ahora el segundo? ¿Qué es una declaración? Yo. Cuéntanos, Giovanni. La declaración se denomina declaración jurada a la manifestación personal, verbal o escrita donde se asegura la veracidad del escrito en la misma, siempre va firmada. O sea, es lo que pasa pues creo que es lo que pasa como en un juramento, digamos en un estrado, que llaman a tal persona a rendir cuentas o a rendir como lo que pasó, los hechos que sucedieron. Entonces, los escriben, están escritos y fuera de eso los hacen jurados verbalmente. Listo. Claro, hay declaraciones juramentadas. Si tienes un ejemplo claro, puede ser en estrados o puede ser mediante algún otro tipo de acto administrativo. También las podemos hacer por intermedio de notarías, aunque de una u otra forma, aunque hace muchos años salió la ley antitrámites y que disminuyeron todo este tema del ir a una notaría, de autenticar un documento, las declaraciones juramentadas se utilizan mucho. Y se utilizan mucho, un ejemplo, hablemos a nivel administrativo con un pequeño tinte desde la parte civil. En el caso de fallecimiento de un empleado, las empresas tienen que iniciar un proceso de restitución de dinero, si es todas las acreencias laborales, es decir, las prestaciones sociales, las empresas no se pueden quedar con esa plata, tienen que pagarla y la deben pagar a los beneficiarios del difunto fallecido, del fallecido. No, ocurre últimamente pues que las uniones maritales de hecho están muy marcadas, es decir, uniones libres, ¿cierto? ¿Y cómo demuestra una persona que era la cónyuge o compañera permanente del fallecido? Pues ahí entran a validar los documentos de las declaraciones. Y es la declaración extrajuicio o declaración juramentada de la persona diciendo yo fui esposo de Pepita Pérez. Pero adicionalmente yo tengo que llevar a un conocido que diga que efectivamente yo sí fui esposo de Pepita Pérez. En este caso se utilizan las declaraciones juramentadas. Normalmente se hacen con un testigo, con un perito y se pueden hacer efectivamente ante un juez o ante alguna autoridad sobre algún asunto puntual. Muchísimas gracias, Giovanni. Y de hecho, Dime, y Sol. de hecho, profe, de hecho creo, bueno, yo en algún tiempo trabajé en una EPS como tal y también para realizar, digamos, como la inclusión del beneficiario, ya sea pues hombre o mujer, beneficiario del cotizante, también había que anexar Una declaración un jurada. extrajuicio, exacto, para pues poderlo incluir en la EPS. Sí, efectivamente. Profe, pero ahí no es una declaración, sino es una declaración que se llama extrajuicio, ¿no? Sí, o sea, hay muchas formas. Anteriormente, hablemos antes de la ley antitrámites, exigían las EPS que fuera un extrajuicio realizado ante un notario.
Después de eso, después de que salió la ley antitrámites, las mismas entidades crearon unos formatos que se llamaban declaración juramentada. Y es un formato propio con una información clara que necesita la entidad y al final decía que bajo la gravedad de juramento y basado en la ley no sé qué, deshice más y bla 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 y bajo los perjuicios que esto pueda ocasionar, digo que la información aquí es real, veraz, verificable, firma y cédula y huella de la persona, sin necesidad de ir a una notaría, pero se titula declaración juramentada. Listo, ahora vamos con el siguiente. ¿Quién nos quiere hablar sobre el siguiente? El aviso, profe. El oficio. Dice que es una herramienta comunicativa que informa a los empleados sobre distintos hechos que nos interesen. Entonces, pues yo pienso que es como cuando la persona de recursos humanos nos indica, digamos, por ejemplo, el protocolo nos saca un aviso diciendo cómo es el protocolo de vestimenta o cómo debemos portar para un evento. Ok. Bueno, entonces el aviso, como su nombre lo dice, es avisar algo, ¿sí? Es un documento de comunicación pública o interna dentro de las organizaciones. Puede Profe, manejar... pero es el oficio. También Es el es oficio como... que sigue. bueno, ahí nos saltamos un poquito al aviso y ahorita volvemos al oficio. No, profe, no. Las cosas tienen que ser así derechito. No, qué mal tan psicorrígido. Ok, está bien. Por hoy, por ser viernes, la pasamos. Bueno, está bien. Bueno, entonces los avisos. Perdón, ¿quién está hablando? Dime, Dulfay. Quería también agregar que es también como, por ejemplo, lo que su merced decía ahorita internamente, como cuando nos avisan lo de la evaluación final, toda la información, los folletos y demás que nos avisaban cuándo serán las fechas, cómo lo teníamos que presentar, teníamos que tener en cuenta algunos parámetros. Ok, perfecto, así es. Claramente el aviso es una información. Podemos manejar informaciones, digamos, de manera informal o podemos manejar informaciones de manera formal. Sigamos con el ejemplo que yo les daba ahorita del fallecimiento de un empleado. Las empresas tienen que dar aviso del fallecimiento de esta persona. Y ese aviso lo dan mediante una comunicación pública, comunicación administrativa, que se llama edicto. El edicto es un aviso que tiene un carácter jurídico civil en el cual la organización informa, dice, hay un procedimiento respecto a esto y la organización dice que la empresa de informa a todas las personas interesadas que el señor Pepito Pérez falleció y quienes consideren que tengan derecho a sus acreencias laborales y demás deberán presentar documentos que justifiquen bla 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 dentro de los términos de la ley, bla 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 bla. Ahí están avisando, estoy informando algo, estoy notificando de alguna situación, evento, suceso que se presentó a nivel público, interno, externo y de muchas maneras. Muchísimas gracias y ahora sí volvamos entonces, qué pena don Giovanni habernos saltado, entonces volvamos al oficio. Entonces, si quiere, le digo yo el oficio. Bueno, hágale. El oficio es el sistema de comunicación de los organismos oficiales y tiene como objetivo informar a las personas de algún hecho que les afecte. Pienso yo y creo yo que es cuando una empresa quiere, vamos a bajarle el sueldo a las personas, entonces voy a hacer un oficio donde les diga que les vamos a bajar el sueldo y eso les afecta, ¿cierto? Pero ¿y por qué les baja el sueldo? ¿Por qué no les sube el sueldo mejor? No, porque eso no les afectaría. Claro que le afecta, de forma positiva, pero les afecta. Sí. Sí, efectivamente el oficio es un comunicado, gracias Giovanni, es un comunicado mediante el cual estoy notificando de alguna decisión. Dice que el oficio es un documento de comunicación escrita
como lo dice Giovanni, tiene carácter oficial, es carácter protocolario y se utiliza mucho en temas de autoridades o funcionarios. Y un oficio, yo mediante un oficio yo puedo notificarle a una persona que tuvo un ascenso. Yo mediante un oficio le puedo notificar a un empleado que le fueron concedidas sus vacaciones. Yo mediante un oficio le puedo notificar a una persona que tiene un reconocimiento por ser el empleado del mes. ¿Sí? Yo puedo hacer distintas notificaciones y son documentos pues que nos permiten comunicar lo que sean disposiciones, consultas, bueno, un poco de información, felicitaciones, agradecimientos, y se utilizan muchísimo se utilizan los oficios, vuelvo al tema, y yo creo que seré insistente es en las entidades públicas. En las entidades públicas es muy fuerte el manejo de este tipo de formalidad de información. Nos comenta Rocío y dice que mediante un oficio, se me bajó aquí el avisito, dice mediante un oficio se da respuesta a radicados a entes territoriales. Es información, se responde a alguna información y sí, ya Rocío es muchísimo más formal frente a sus manejos. Un oficio a un ente territorial casi que puede ser un testamento, eso es una vaina larguísima. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién nos cuenta sobre qué es una convocatoria? Yo, profe. Cuéntanos, Stephanie. Una convocatoria es donde aparecen las fechas, la hora o el lugar de la reunión. Y también, digamos, la descripción de qué se va a tratar, digamos, una convocatoria de trabajo. Puede ser de empresa de flores, de secretaria, pues de muchos puestos, ¿sí? Pero en la convocatoria dice exactamente cuántas personas necesitan y qué perfil necesitan. En este caso, con el ejemplo del fallecido, convocatoria para la misa y las exequias. Sí, una convocatoria es una forma de invitar, de convocar a otras personas para que se presenten a ser parte de alguna situación, evento, reunión, lo que sea. Eso es muy fácil, muy fácil convocar. Mucho más ahorita convocar para empresas de flores. Créanme que es fácil. Mentiras, está difícil convocar ahorita. ¿Qué son las instancias? Es como es la forma como de comunicación que se tiene para pues uno poder proceder a hacer alguna reclamación o denunciar algún hecho que esté pues pasando ya sea dentro de digamos como de una empresa o ante la comunidad. Sí, las instancias son niveles de decisión, niveles de respuesta. Esto se ve también mucho en el área judicial, en el área civil, y es cuando de pronto hay una demanda y entonces empieza el proceso y es cuando empiezan a decir, en primera instancia, la persona salió exonerada. Pero viene ante esto los recursos de reposición y bueno, vienen las verificaciones y entonces se va a segunda instancia y es que un superior, muchas gracias Rocío, es la apelación, entonces un superior entra a verificar esa decisión y es cuando se emite una segunda instancia. A nivel judicial, si la primera instancia fue sí o fue no, hablemos de un no, y si en la segunda instancia es no, se ratifica la decisión. Pero si en primera instancia es un no y en segunda instancia es un sí, tiene que venir una tercera instancia y ya pues entraríamos a hablar sobre la parte judicial, jurídica, bueno, los términos que sea, y entran a manejar un tercer nivel que ya entraría a ser una decisión final. No es que vaya más de tres porque si no uno ahí se quedaría en el sí y en el no.
de primera instancia, segunda instancia y ya luego entra una verificación definitiva. Listo, muchas gracias. Ahora vamos con los certificados. ¿Qué son los certificados? Es el documento que, pues, digamos que puede como probar digamos, en caso por ejemplo, de que una persona laboró en una empresa, ¿sí? Entonces, esta persona puede solicitar ese certificado en donde le va a constatar que efectivamente estuvo un tiempo allí laborando, ejerciendo X cargo, muchas veces también el sueldo pues que se le pagó y demás, ¿no? Con fechas de inicio, terminación, con tipo de contrato y demás. Y es como ese certificado, sí, la misma palabra lo dice, ¿no? Como ese certificado que le prueba a uno que estuvo realizando diferentes labores o en caso, por ejemplo, de una compra, lo que hablábamos inicialmente. En el caso de una compra, pues como esa prueba de que se compró ese X producto. Sí, efectivamente, muchas gracias, Sol. Como lo dice, pues el documento certifican, ¿sí? Lo que hace este documento administrativo es que constata un hecho, corrobora o verifica o da validez a un hecho. Y hay muchas formas de hacerlo. Un certificado laboral, como lo decías, pues demuestra que una persona tuvo un paso por esa compañía, desempeñando cierto cargo. Bueno, tenemos certificados académicos y el certificado académico es pues, que demuestra que yo soy bachiller, que yo soy profesional, que yo tengo un posgrado, que yo tengo no sé qué. Bueno, nos permiten a nosotros pues mostrar experiencia, validez o verificación de algo de lo que estoy diciendo. Es constatar mediante un documento que algo que estoy diciendo es real. Se produce normalmente pues en los certificados son muy utilizados y muy manejados a nivel de experiencia y a nivel de formación. Eso se pide mucho a a la parte de vinculación laboral. Sin embargo, también nos cuenta Rocío, es certificación a nivel comercial y es un ejemplo. Yo en una empresa voy a contratar un casino. ¿Qué es lo que yo busco? Pues que los oferentes que yo tenga de una u otra manera certifiquen la experiencia en lo que estoy buscando y es un certificado de que efectivamente Pepito Pérez prestó servicio de casino en otra empresa y pues le fue bien. Entonces es un documento mediante el cual yo constato un hecho o una situación. Muchas gracias. Profe, y aparte que es muy indispensable y necesario para nuestro siguiente trabajo, ¿no? Es muy Sí, claro. demasiado necesario, digo yo, Claro, porque es tanto en que algo bancario como en trabajo. a la final, bueno, hablas de otro tema importante, ya te doy la palabra, Giovanni, y es, venga, si yo estoy trabajando, pues realmente cuando uno trabaja, uno lo que busca es crecer profesionalmente, ¿sí? Y uno busca crecer a nivel dentro de las organizaciones, subir de puesto, subir de jerarquía, y normalmente pues hay unas exigencias de experiencia laboral y es listo, usted puede ser coordinador si me demuestra que fue 2 años analista. ¿Y cómo demuestro que fui yo 2 años analista? Con una certificación laboral. Ahora, me voy por la otra línea que decía Sandra y es a nivel financiero. Estoy pidiendo un préstamo y pues el banco lo primero que me va a pedir a mí es demuéstreme que usted tiene ingresos. ¿Y cómo le demuestro yo que tengo ingresos? Pues con una certificación laboral o con un certificado bancario en el cual me demuestre que yo tengo ciertos movimientos en mi cuenta. Entonces ya entramos a verlo desde distintas ópticas y el certificado es eso, es constatar un hecho. ¿Qué nos ibas a decir, Giovanni? Profe, la certificación no puede ser, digamos, como verbal, como una recomendación. Lo digo, o sea, voy a hacer un ejemplo. Digamos, a mí me llaman para que les haga un evento, ¿sí?
y esa certificación verbal me la puede hacer otra persona que me recomienda. ¿No puede ser así? Sí, puede haber una certificación verbal. Sin embargo, pues lo que ocurre es que estamos en el país del divino niño y a nosotros nos gusta tener todo por escrito. No, bueno, listo, sí, pero digamos, tú necesitas un evento, ¿sí? Y entonces, digamos, Pepito Pérez te dice, oye, mire, Giovanni hace los mejores eventos del mundo, te lo recomiendo. Esa puede ser una certificación, ¿no? Sí, claro, pues más allá que una certificación puede ser una referencia, pero sí, claramente sirve. O sea, y esa es la referenciación que uno entra a manejar y es lo que hablábamos en servicio al cliente y es el voz a voz y son muchas cosas ahí que se manejan, pero sí, es una forma de certificar. Pues digamos que si ese, bueno, digamos que ahí no pasa nada, ¿no? Pero digamos que cuando sea algo judicial o algo, ya no se podría verbal porque, o bueno, sí verbal porque, digamos, yo lo digo en el ámbito de seguridad, ¿sí? Si, digamos, a mí, ejemplo, pasa un hurto o algo y a mí me certifican, digamos, o me dicen, o me dan una autorización, o me indican que, digamos, no falta nada en casa, pues, digamos, mi respaldo es mi minuta porque yo lo meto en minuta y ya tengo algo escrito, ¿sí? O por vía Plus, o sí, pero es mejor, digamos, todo escrito porque después, ¿quién le va a certificar que sí lo dijo? O Sí, entra ya un problema digamos que judicial o un problema a demandar Diana, ahí. Diana toca también un tema interesante y es que la certificación no debe ser, aunque es un documento, hay muchas formas de certificar, ¿sí? Cuando uno ingresa a una entidad, bueno, no sé, un edificio, una entidad privada, eh, yo ingreso con un portátil y automáticamente lo que yo hago y lo que me hace la persona de seguridad es, usted ingresa algún portátil, algún elemento de valor. Sí, señor, yo llevo mi portátil, por favor, me lo deja ver. Entonces uno lo saca y sacan su libro de minuta y entonces, ¿cómo es su nombre? Walter Jacome, ok, usted ingresa a un computador con tales descripciones, venga, permítame ver el serial, no sé qué, sí, señor, fírmeme aquí, ¿sí? Yo entré, ahí automáticamente ya certifiqué que yo soy el propietario de ese elemento. Cuando yo salga, esa persona de seguridad u otra vuelve a hacer la misma verificación y me dice, ok, usted está sacando un equipo a computador, déjeme ver las especificaciones, a qué horas entró y busquémonos aquí en la minuta y entonces usted firmó a la entrada y ahora firme a la salida. Y eso es un control y es una certificación de que yo lo ingresé y que yo mismo lo voy a sacar. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien, creo que Sandra, ibas a hacer algún comentario? Sí, profe, otra cosa también de lo que estábamos hablando de los certificados, de las certificaciones, tanto son buenas como a veces uno dice, no, o sea, de nada me sirve una certificación. Lo hablo por el término a veces del contrato que uno tiene, ¿no? Si es término fijo o término indefinido. Entonces eso también como que involucra mucho, ¿no? Sí, sí, obviamente ya entra obviamente una certificación siempre va a tener una validez, ¿sí? Lo que ocurre es qué validez le dan a donde yo entrego la certificación respecto a lo que yo busco, ¿sí? Entonces ya es un tema de políticas, pero sí, sí es, igual a la final siempre certifica algo. Bueno, nos quedan tres. ¿Quién nos quiere hablar sobre qué es un acta? Yo, profe. Yo, profe. Sandra, Dale el que dijo yo, profe. Giovanni. Bueno, pues yo ya había hablado, pero bueno, Sandra, listo. Voy a salvarla. Ay, ya dijo que sí. No. ¿Cuál es que salva? Un acta es el escrito que se hace en una reunión, el minuto a minuto. O sea, hacemos una reunión y la persona que está haciendo el acta tiene que escribir todo, absolutamente todo lo que se habla, bueno o malo, en la reunión. ¿Sí? Que tal persona dijo que se iba a dar
bueno, que se iban a hacer El aumento. el aumento, ¿sí? No, que van a quitar el sueldo. Eso. Entonces toca todo hacerlo por escrito y escribirlo el minuto a minuto. Listo. Un acta es un documento, efectivamente, gracias Giovanni, que refleja el desarrollo de una reunión. Allí nosotros entramos a hablar sobre puntos tratados, también anotamos sobre los acuerdos que se adoptan en esa reunión. Nos sirve como un resumen y también nos sirve como un recordatorio para todas las personas que estamos implicadas dentro de esa reunión para futuro, porque hay veces, y ya lo hablábamos en gestión de eventos, pues que siempre una de las importancias que hay que llevar es que hay que llevar un acta, porque si las reuniones tienen una consecución, tienen un seguimiento, esa acta me sirve a mí para revisar y decir, venga, ¿en qué quedamos hace 8 días? Ah, ok, hablamos de esto. Ah, carajo, yo tenía este compromiso o tengo este compromiso. Entonces me permite a mí tener un histórico de lo que se ha hablado en ciertas situaciones y en ciertos momentos. Las actas hablan en general de reuniones y ustedes todos yo creo que junto con su diploma de grado de bachiller les entregaron sus actas de grado. Y en las actas de grado dice que siendo los 18 días del mes de diciembre del año 2000 no sé qué, se reunieron en no sé qué lugar y entonces se suscriben los graduandos empezando por el primer nombre que es no sé qué y terminando por el último y en total tal y entonces no sé cuántos folios y felicitaciones. Este es un resumen de algo que se trató en una reunión con los puntos. Básicamente eso es un acta. Aunque las actas no son tan básicas porque tienen un fondo y un trasfondo bastante importante. Listo, ¿qué señora? Profe, digamos que el acta también se podría ver, claro está, o sea, sí, bueno, se podría ver como esa certificación en caso tal que alguno de los que no estuvieron presentes en dicha reunión, pues pueda certificar de que eso, de que ocurrió y de que llegaron a acuerdos o bueno, de los puntos que se trataron, ¿no? Sí, Pues claramente, o sea, obviamente no es la palabra, pero ¿cierto? el acta nos permite a nosotros demostrar que sí hubo una reunión, que se trataron unos temas y que se llegaron a unos acuerdos. Estuviese quien estuviese, el que no estuvo y le tocó comprar el pollo para la siguiente reunión, le tocó, pero no estuvo, pero ahí estuvo el acta. Profe, pero tiene que haber cierta cantidad de foros, ¿no? Bueno, pues ya si lo hablamos nos devolvemos un par de temas y es el quórum, ¿no? Es el mínimo de personas que deben haber y si somos 10 entonces con cuántos hay quórum, que normalmente es la mitad más uno y bueno, todo esto. Bueno, ahora qué son informes. Alguien que no haya hablado, a ver, de pronto logramos conocerle la voz a alguien. Yo no, ¿cierto? No, ya conocemos Profe, si quieres lo leemos, no es que es verdad lo que dice Giovanni. Siempre hablamos los mismos. Pero bueno. Vamos a ver, bueno, a ver, Giovanni ya, Dulfay ya, Sandra ya, Stephanie Celis ya, Sol Cantor ya, Rocío también, Fabián, Viviana también. Venga, yo estoy mirando aquí a ver. Pues digamos que, bueno, yo lo digo en mi ámbito de laboral, que es seguridad. Por ejemplo, una vez pasó lo de un hurto y pues a mí me tocó realizar un informe de qué había sucedido, digamos como un recuento Sí, del momento, o sea, que yo había percibido, o sea, a mí como una versión libre, ok. ¿sí? Entonces, no sé. Pues, Eso también se vuelve como, ¿cómo se dice la palabra? Como un testigo, ¿no? También sería como un testigo en cuanto a ese informe que uno está realizando. Porque dice que los documentos que se recogen de manera objetiva, pues se usan en una serie de datos o hechos acontecimientos que tienen como función ayudar al proceso de toma de decisiones. Entonces también ahí interviene uno como testigo, ¿no? Aparte de que pues puede estar escrito como lo dice Paola, pues en su área de trabajo. Sí, el informe, pues, es, como lo hemos dicho, como pues si... viene, digamos,
fecha, digamos que yo esa vez lo que yo especifiqué fue, digamos, siendo las horas del día, yo especificaba que, digamos, en el momento que yo me encontraba en monitoreo realizando mis labores, había observado una persona en una perimetral, ¿sí? Que había hecho, que le había informado al compañero, se le había informado a la administración, se llamó a la policía, sí, como el recuento de todo lo que sucedió esa noche. Y eso pues obviamente se lo entregaron a la administración y eso ya viene pues la parte jurídica porque digamos eso se llevaron los dos ladrones, por decirlo. Sí. Bueno, pues Entonces, hay muchas formas respecto a vigilancia. Donde yo trabajo, yo creo que 3 veces por semana me pasan a mí un informe porque dejo las ventanas abiertas de mi oficina. eso es lo otro, digamos también hay informes, digamos, de los daños, ¿sí? Digamos en qué estado se encuentran las cosas. Digamos, yo especifico el sistema de monitoreo, digamos, cuántas cámaras me faltan, si el sistema biométrico funciona, no funciona, el por qué. Sí, como las novedades así, pero eso se pasa ya es como informe y Sí. ya ellos tienen que darle una solución. Sí, así es. En términos administrativos, pues el informe es un documento mediante el cual se da a conocer a otra persona el resultado de alguna situación. Pueden ser informes estadísticos, informes de resultados, informes de investigaciones. Hay muchísimos informes, o sea, cuánto valieron las nóminas en tanto tiempo, cuánto, nos cuenta Rocío, cuánto fue que le pagaron a los contratistas en el mes. Y ahí se dice es que se les pagó 10 millones y hicieron tantas actividades y bueno, muchas cosas. O sea, es remitir o resumir información de hechos ocurridos. Yo no puedo emitir un informe de algo posible. Yo realmente emito un informe de algo real. Y vamos con el último, que son las memorias. A ver, Giovanni está que se habla, Dulfay está que se habla, Sandra está que se habla, Diana está que se hablan. Bueno, pues las memorias son como la recopilación de todas las cosas que hayan sucedido en tiempos pasados. Por ejemplo, pues yo trabajo en un colegio y en este momento están haciendo una recopilación así de memorias desde que se fundó el colegio hasta el día de hoy. Entonces, con fotografías, con palabras alusivas o con hechos que hayan sucedido durante el transcurso de los 30 años. Muchas gracias. Rocío nos dice que son recuentos de los hechos, sí. O sea, las memorias y salgámonos un poco del contexto administrativo. Hablemos desde el contexto humano. ¿Qué es la memoria? Es lo que nosotros tenemos en la cabeza de hechos ocurridos. Ya, no es más. Las memorias son eso, la información de algo que vivimos, de algo que ocurrió, que pasó y que tenemos un recuerdo. Cuando hablamos de las reuniones, entonces, un ejemplo, las memorias dentro de todo de todo esto que estamos realizando con ustedes son los videos de cada sesión. Esa es la memoria. Es como volvemos a recordar algo. Las memorias puede ser que yo les comparta a ustedes las presentaciones de cada uno de los temas. Eso es una memoria. Y empezamos así. Hay distintas memorias y distintos manejos. Pero en sí, esas son las memorias, el recuento de los hechos. Y bueno, yo creo que aquí finalizamos por hoy. Como siempre, muy interesante el trabajo con ustedes. Me encanta su participación. Vamos a ver cuándo le terminamos de conocer la voz a todos. Pero ya casitas se las conozco a todos. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, buenas noches. Que pasen una feliz noche, Profesor, un feliz fin de semana. Buena noche. Gracias, Chao, igualmente profe. para ustedes. Fin de semana. Muchas Vale. gracias por todo. Nos vemos la otra semana. Sí, profe. Nos vemos mañana, profe. Uy, Gracias, mañana no, profe. la otra semana, Giovanni. Que Joanita que se habla, entonces él quiere seguir haciendo clases. Bueno, feliz noche. Mañana no. No, mañana no. Bueno, está bien. Chao, feliz noche. Una pregunta.
Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Profe, una pregunta. Dime. ¿Las evaluaciones ya se pueden empezar a realizar? Sí, señora, ya pueden